Hey Colectivo 7, gracias por conectarte y ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Queremos que no te pierdas ninguna de las actividades que hemos preparado para ti y tu familia esta semana. Recuerda este próximo martes en punto de las 8 p.m. Círculo de Estudio. No lo olvides, es vía Zoom. Si quieres unirte a este círculo de estudio, mándanos un mensaje por nuestras redes sociales. Círculo de Oración. Todos los jueves a las 8 p.m. Tenemos un tiempo en el que nos unimos como familia a orar y buscar a Dios. Oramos unos por otros y traemos nuestras peticiones. Es vía Zoom. Pide el ID si quieres unirte a orar con nosotros. Porque para Dios no hay imposibles. Colectivo 7, gracias por tus donativos. Recuerden esto: el que siembra poco, cosecha poco. Por el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe de dar lo que en su corazón ha decidido dar. Y no lo hagan con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Mantente conectado en nuestras redes sociales. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con salmos, porque Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Eres la voz que dirige mi vida. Tú eres fiel en la tempestad. Declararé que tu amor es eterno. No temeré, mi mirada está en ti. Mi amor, todo mi corazón, tu nombre levanto hoy, eres Rey. Eres mi luz, el principio y el fin, siempre yo te buscaré, eres Rey. No. En el desierto tu amor es un río. Tus caminos perfectos son. Puedo sentir el soplar de tu viento. Voy tras de él donde quiera que va. Oh, tú tienes mi amor, todo mi corazón. No te levanto hoy, eres Rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres Rey. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Recibe nuestra adoración.
eres Rey para siempre. Mis labios siempre te alabarán. Eres Rey, 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 mis labios siempre te alabarán. Oh, eres mi amor, todo mi corazón, tu nombre levanto. Eres Rey, eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré. Eres Rey, eres Rey, mis labios siempre te alabarán. 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 Señor, te damos alabanza a ti. Y ahora entendemos que fuimos creados para alabanza de tu nombre, para gloria tuya, Señor. Ahora te pertenecemos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Aquí estoy, por siempre en tus manos, viviendo tus promesas que hablaste sobre mí.
Somos tuyos, oh Señor. Hoy nuestra vida la ofrecemos en el altar. Manda tu fuego, tu presencia hermosa sobre nuestra vida, sobre este altar, en cada hogar, en cada casa. Te rendimos adoración. Qué hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, lo anhelo. Cántalo conmigo, qué hermoso que estés aquí. Qué hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Sí, ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, lo anhelo. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, Jesús. Ser un altar para ti. Si lo decimos una última vez en nuestra casa, le decimos: hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo
casa, Señor, donde puede morar hoy tu dulce presencia. Que así sea, Señor. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, lo anhelo. Toma cada casa, toma cada corazón, toma cada familia, Señor, como una ofrenda para ti. Somos tuyos, Señor. Lo hemos cantado. Te pertenecemos. Tú pagaste ese precio por nosotros. Somos esclavos tuyos por amor, por amor. Gracias por este privilegio. Te amamos, Yeshua. Amén. Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Y bueno, esta semana tenemos una enseñanza muy especial. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y toda la gloria sea a nuestro Dios porque ha estado con nosotros. Los invitamos a que se conecten como cada semana a nuestro círculo de estudio, que son los martes a las 8 de la noche. Y cada estudio es una revelación nueva que Dios nos está dando como familia y como hijos suyos. Así que los invitamos a que se conecten. Y también cada jueves tenemos nuestra reunión de oración. Es muy importante que nos mantengamos orando, alertas a los tiempos que estamos viviendo. Y los invitamos a que se unan con su familia. Únete con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, para que sea un tiempo especial agradando a nuestro Dios en oración. Saludos, familia de Colectivo 7. Queremos orar con ustedes, declarando bendición sobre su vida. Vamos a preparar nuestro corazón con agradecimiento, con adoración a Él, sabiendo que nosotros le regresamos en realidad lo que a Él le corresponde, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice el Salmo 91:14, el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Ese es nuestro deseo para la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a orar juntos. Señor del cielo y de la tierra, tú eres el dueño de todo, Señor, y sabemos, Señor, que todos nosotros hemos sido tan bendecidos a lo largo de esta semana, Señor, porque no nos ha faltado comida, no nos ha faltado un techo. Gracias por la salud, gracias porque has cuidado de cada uno de nosotros. Señor, yo como pastor y como pastores de esta congregación queremos declarar tu bendición sobre cada familia, Señor, que tú les prosperes en todo lo que hagan, en su entrada, en su salir, Señor, en su trabajo, en su negocio, Señor, que tú les puedas bendecir, que no les falte nada, Señor, que tengan salud en su casa, que tengan paz y que tu bendición, Señor, les haga sobreabundar en todo bien, Padre. Les bendecimos, Señor, y te damos gracias porque de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Hacemos esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. Amén. Amén.
Muy bien, Colectivo 7, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos listos. Es un día especial. Lo estudiamos el martes pasado. Estuvimos aprendiendo sobre el rollo de Esther, sobre la fiesta de Purim. Y bueno, mi esposa y yo queremos en este tiempo ir platicando, ir aprendiendo y compartiendo con ustedes sobre esta hermosa fiesta de Purim. Y bueno, el libro de Esther, el rollo de Esther, es un libro muy interesante. Es un libro que nos deja a nosotros una gran lección o grandes lecciones. Y bueno, a lo largo de la historia podemos ver la lucha entre el bien y el mal. Y un poquito del contexto de este rollo, de este libro de Esther, es que precisamente el pueblo de Israel se encuentra cautivo en Babilonia y ahorita está en las garras del pueblo persa, del reino persa, donde el rey Asuero pues es el gobernante sobre 127 provincias, ¿cierto? Cierto. Es una fiesta, como decías al inicio, de mucha alegría, de compartir con unos con otros, pero no solamente se conlleva una alegría de nosotros mismos, sino de compartirla con los demás, de hacer alegría juntos como comunidad, como iglesia, como familia, y darla a muchos de los que nos rodean, ¿no? Esa es la alegría de compartir. ¿Por qué? Porque vemos el milagro de Dios en el pueblo de Israel, que tuvo compasión de su pueblo y los libró de la muerte. Esa es la alegría de festejar esta fiesta y lo vamos a estudiar más adelante. Así es. ¿Qué les parece si vamos a lo largo de estos capítulos, que no son muchos, son 10 capítulos? Si usted no ha leído el libro de Esther, pues yo le invito a que lo haga. Es una emocionante historia, pero que tiene una verdad profunda para nosotros, una verdad espiritual que aplicar. Y queremos llevarlos por los capítulos, comenzando por supuesto con el capítulo 1, donde se introduce a este rey famoso, que es el rey Jerjes, es en griego, o Asuero, como es transliterado al español, o Ahasverosh en el hebreo. Este rey que pues era famoso por sus grandes fiestas, sus grandes banquetes. Y pues nada más dentro de estos banquetes, de estas fiestas, a él se le ocurre mandar a llamar a su reina, la reina Vasti, que dicho sea de paso, la reina Vasti es nieta del rey Nabucodonosor. Y entonces manda a traerla porque quiere presumir la belleza de su reina delante de sus amigos. Pero la reina Vasti se niega, se insubordina delante del rey y no quiere participar de este juego que quiere hacer el rey Asuero. Y entonces eso causa un conflicto en el reino. Sí, causan enojo en Asuero. Y bueno, viendo el apogeo de este reino, realmente estaba en su máximo apogeo, en su máximo esplendor. Habla la palabra de Dios que son 127 provincias que él tenía como poderío, ¿no? Entonces, en este esplendor vemos la gran influencia que tiene este rey y en esta temporada, que es parteaguas en esta historia, y vamos a ver cómo se están entrelazando los personajes, cómo entran en la historia. Es una enseñanza con una riqueza espiritual tremenda que vamos a ir poco a poco revelando lo que Dios nos está hablando. Hay un detalle importante aquí. En el capítulo 1, la reina Vasti, por supuesto que es depuesta. La quitan del trono, deja de ser la reina porque se insubordina. Y es interesante este detalle porque a lo largo de estos capítulos vamos a encontrar detalles como este que no son coincidencias. Sabemos que Dios está detrás de todos los detalles. Y si la reina Vasti no hubiera sido depuesta, no hubiera sido quitada del trono, simplemente Esther no hubiera entrado en acción. Y si Esther no hubiera entrado en acción, estaríamos hablando de un exterminio del pueblo judío. Entonces este detalle es importante. La reina Vasti es depuesta del trono y entonces entra en acción Esther. Y precisamente de eso trata el capítulo 2 del libro de Esther. Esther entra en acción porque el rey está buscando una reina y bueno, una especie como de certamen de belleza, donde le mandan a las mujeres más bellas para que él pueda escoger. Y precisamente la Biblia menciona a Mardoqueo. Mardoqueo es el
primo de Esther. Usted puede encontrar en el libro de Esther que esta mujer, Esther, era huérfana. Había perdido a su padre y a su madre, y entonces, al perder a sus padres, su primo la recoge, Mardoqueo. Pero Mardoqueo es un hombre de Dios, es un hombre judío, y la Biblia enseña que él trabajaba en el reino. Y esto es muy interesante porque él convence a su prima Esther, sabiendo que ella es muy bella, la convence y la lleva al reino para que sea vista por el rey. Y pues sucede un milagro aquí que inmediatamente el rey queda flechado al ver la belleza de Esther. Y entonces el rey dice: no busquemos más, he encontrado a mi reina. Sí, y justo Esther tiene un significado muy interesante porque viene de Hadassah, también es un nombre hebreo. Recordemos que Esther es un nombre persa y bueno, la mayoría de las personas se ponían nombre persa y su nombre original es Hadassah, que viene de la raíz Hadass y significa mirto. Tiene que ver con integridad. Ese es el significado. Qué interesante porque Esther es elegida para este tiempo y para ser una persona que saque a su pueblo y muestre la verdad de Dios, ¿no? Revele la verdad de Dios que está en los secretos. Si usted no ha leído la historia, lo invitamos a que lo lea. Son 10 capítulos bien interesantes, pero con mucha enseñanza. En este capítulo 2 de Esther, precisamente Mardoqueo, quien está a las puertas del reino y es un siervo leal y fiel del rey Asuero, escucha la conspiración de un par de sirvientes que intentan dar un golpe de estado, quieren cortarle la cabeza al rey. Entonces Mardoqueo escucha y le va a avisar a su prima, quien ya es reina, y le dice: oye, reina, avísale al rey Asuero que su vida corre peligro. Y entonces se descubre la conspiración y entonces obviamente el rey es salvado. Pero no pierda de vista este detalle que es metido aquí en el capítulo 2. Una vez más, parece una coincidencia, pero no pierda de vista esto porque más adelante esto se va a volver en un factor muy importante dentro de esta historia. Y bien, llegamos al capítulo 3, que es donde se nos introduce aquí al famoso y adversario del pueblo de Dios, Amán, hijo de Amdata Agageo. Este hombre, por artimaña, se convierte en la mano derecha del rey Asuero. Es el primer ministro del reino y tiene un orgullo y tiene una altivez que él dice: quiero que todos se arrodillen cuando yo pase, quiero que todos se dobleguen delante de mí. Pero al pasar se encuentra con Mardoqueo y Mardoqueo, como buen judío, no se arrodilla delante de Mardoqueo y Mardoqueo le hierve la sangre porque ve que Mardoqueo no se arrodilla, y en cuanto se entera que Mardoqueo es judío, peor. Pero hay aquí un nexo muy importante dentro del linaje y la genealogía tanto de Mardoqueo como del mismo Amán, ¿cierto? Así es. La línea de descendencia de Mardoqueo viene de la tribu de Benjamín y ese es un detalle que no quiero que pierda de vista porque es muy importante y lo vamos a estar desarrollando en un momento. Y justo la línea de Amán también viene una descendencia de un adversario del pueblo de Israel. Amán viene del pueblo de Amalek. Su descendencia directa viene del pueblo de Amalek. Y lo podemos ver en varios ejemplos y nos vamos a remontar mucho más atrás, desde que era la época de Esaú y Jacob. Justo en esa época donde Rebeca está esperando a sus hijos en el vientre y dice la palabra que desde el vientre de su madre había una pelea en el vientre. Estaban peleando desde el vientre, Esaú y Jacob. Entonces pasan los años, crecen, pero había un odio de Esaú contra su hermano Jacob y esto lo podemos ver que sigue de generación en generación porque justo de Esaú salen los edomitas que viene directamente los amalecitas, ¿no? Como quien dice, los amalecitas son descendientes de Esaú. Exactamente. En realidad, Amalek es nieto de Esaú. Directamente es nieto de Esaú. Sí. Y no se queda solamente ahí la historia de los amalecitas. También algo muy importante que pasó, recordamos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, justo van en el desierto
y son atacados por el pueblo de Amalek, Sí. por la retaguardia, dice su palabra. Y son atacados y la batalla fue una batalla, yo me imagino, muy fuerte, muy dura, porque dice que duró hasta el alba. Y justo el atacarlos por la retaguardia, Dios los marca directamente como enemistad siempre con el pueblo de Amalek. Lo podemos ver en Éxodo 17:8. Ahí dice, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Es la batalla donde le levantan las manos a Moisés y el pueblo va ganando contra los amalecitas. Y es donde sale victorioso el pueblo de Israel, ¿no? Más adelante en el versículo 16 dice el Señor, por cuanto una mano fue alzada al trono del Señor, tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Qué interesante está esto. O sea, Sí. ahí se marca que durante las generaciones próximas iba a haber un duelo, una batalla, una rivalidad entre los amalecitas y el pueblo de Israel. Así es, y la historia sigue porque no se queda solamente en esos episodios que son muy importantes. Recordaremos también que Dios le dice al pueblo de Israel, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Dice, como te salió el camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Así dice en el versículo 19, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos, no lo olvides, les vuelve a decir el Señor. Y esto de atacar a los más débiles, los estudiosos, los sabios, historiadores dicen que atacaron a los niños, ¿no? Sí. Y los castraban hasta que se desangraban. Ese es un dato muy relevante porque Amalek no quería que el pueblo de Israel tuviera descendencia. Es tanto el odio de Amalek contra el pueblo de Israel que todavía lo hemos visto en nuestras generaciones cercanas, ¿no? Yo quiero aquí hacer notar esto que es muy importante, ¿no? Encontramos en esta historia nuevamente a un descendiente de Amalek que está en contra del pueblo judío y precisamente Mardoqueo. ¿Nos puedes hablar un poquito de la línea, del linaje de Mardoqueo? Sí, la línea del linaje de Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, de donde venía el rey Saúl. Ustedes recordarán, el rey Saúl es ungido como rey de Israel y justo en ese momento Dios habla a Samuel, el profeta Samuel, y le envía un mensaje por medio de él a que destruyera al pueblo amalecita. Dice en 1 Samuel 15:2, así dice el Señor, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto, ve ahora y ataca a Amalek. Sí. Y es ahí donde, ¿qué hace Saúl? Parte del botín sí lo desaparece, parte del pueblo lo extermina, pero no obedece completamente. Y eso es lo triste. Y una lección, ¿no? Así es. Obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y eso fue lo que hizo Saúl. Tenía que exterminar a todos los amalecitas. No lo hizo, se quedó con algunos y se queda con el rey Agag. El rey le perdona la vida al rey Agag. Así es. Que es el rey de los amalecitas. Y de ahí viene directamente Amán. Como un detalle tan importante que se le pasó a Saúl vino a perjudicar de tal manera al rey, al pueblo de Israel, perdón. Al pueblo de Israel. Así es. Y aquí precisamente en el capítulo 3 es tanto el odio que tiene Amán hacia el pueblo judío que él determina no solo exterminar a Mardoqueo, que quería acabar con él porque no se humillaba, sino que además dice, voy a acabar con todos los judíos que están dispersos en estas 127 provincias. Sí. Entonces, él echa suertes. De aquí surge la palabra Purim. Eso es lo que quiere decir. Pur es suerte, es una palabra persa. Purim, que quiere decir echar suertes. Entonces, echa suertes a Amán porque él quiere determinar qué día voy a exterminar al pueblo judío. Y entonces cae en el mes 12avo del calendario bíblico, del calendario judío, en el día 13. Sí. Y él determina que ese día se va a exterminar. Ahora, lo que él estaba buscando es que el rey pudiera aprobar este edicto. Y bueno, con engaños logra hacer que el rey
pueda sellar este edicto de exterminar a los judíos. Sí. Y lo convence, pues le llega por el lado del dinero, del tesoro, porque dice, ¿sabes qué, rey? Nuestras arcas están medias vacías, necesitamos llenarlas otra vez. Entonces al rey eso le interesó mucho. Entonces dice Amán, matemos 2 pájaros de un solo tiro, exterminamos a los judíos y nos quedamos con sus riquezas, con sus tesoros. Y entonces de esa manera podemos llenar nuestras arcas nuevamente. Entonces el rey aprueba el edicto de aniquilar, de exterminar al pueblo judío en el mes 12º del día 13. Sí, y es muy interesante también conocer, se cree y se ha estudiado que algunos descendientes de Amán, de Amalek, vienen de la línea de todo lo que es la región de Austria y Alemania, directamente hablando, y la historia se repitió, de Hitler, ¿no? Es muy importante y lo vamos a desarrollar más adelante, este dato interesante, porque no solo Amán tenía ese odio hacia el pueblo de Israel y los quería exterminar, sino más adelante un sucesor de su línea, de su descendencia, también logra exterminar a millones de judíos, como lo recordamos en el Holocausto, 6 millones de judíos que fueron exterminados. Y es interesante saber cómo este libro te revela todos esos detalles interesantes. Bien, pasamos al capítulo 4 y capítulo 5 de esta historia. Bueno, Mardoqueo, quien es siervo del rey y quien es primo de la reina Esther, se entera de este terrible edicto e inmediatamente va a ver a la reina Esther, su prima, y le dice de este terrible edicto y de esta terrible noticia, y le dice, tienes que hacer algo porque Dios te puso en este lugar de influencia, en este lugar para que tú puedas hacer algo. Es para este tiempo que tú naciste, es para este tiempo que tú llegaste, es ahora. Obviamente Esther tiene miedo de presentarse delante del rey porque obviamente no podías hacerlo cuando tú quisieras, necesitabas tener una audiencia y Esther no la tenía. Entonces, pero Mardoqueo logra convencer a Esther de que pueda abogar por el pueblo. Sí. Y entonces Esther le dice, bueno, voy a abogar por el pueblo, pero mi vida va a correr peligro. Pero necesito que todo el pueblo ayune durante 3 días. Incluso los niños y los animales hagan este ayuno porque me voy a presentar delante del rey y mi vida corre peligro y por supuesto la de todos. Entonces se le concede a Esther presentarse delante del rey y logra comentarle al rey su necesidad, aunque no la expone abiertamente, simplemente el rey le dice, ¿qué es lo que quieres, reina? Si tú quieres la mitad de mi reino, la quería mucho, él dice, si tú quieres la mitad de mi reino, incluso te lo doy. Y ella dice, solamente quiero que vengas a un banquete conmigo. Tú, primer ministro, y tú vengan conmigo a este banquete. Es lo que ella le pide en esta primera intervención. Es muy lista, es muy sagaz, sí, muy sabia. No le descubre luego, sino que lo va llevando poco a poco. Sí, se ve un poquito forzada por su tío, ¿verdad? Lo vemos sí, en la historia. Pero al final de cuentas, Esther, si vemos y estudiamos el Antiguo Testamento, Esther es un tipo y sombra. Recordaremos el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba al tabernáculo y solamente en esta fiesta tan especial que es Yom Kippur, la fiesta de expiación, entraba se preparaba todo un año por la expiación de los pecados del pueblo. Entonces Esther se está preparando, el pueblo lo manda a ayunar y también modela este mismo ejemplo del sumo sacerdote, ¿no? Ahí es donde vemos que la mano de Dios escucha a su pueblo, Dios escucha el clamor del pueblo, se pone a ayunar el pueblo y nos maravillamos de cómo la Biblia se complementa, ¿no? Se complementa en todo. Esther, de alguna manera, copia este ejemplo del sumo sacerdote en prepararse, humildemente ir ante el rey. No era como yo tomo mis decisiones y yo voy y me meto. No, hay una preparación dentro de lo que está haciendo Esther. Bien, llegamos a capítulo 6 y capítulo 7 de Esther y parece curioso porque pues el rey y su primer ministro llegan a este banquete con la reina y obviamente el rey se las huele y dice, algo quiere Esther. Entonces le pregunta, ¿qué es lo que en realidad quieres? Y entonces Esther le dice, quiero que vengas a otro banquete el día de mañana.
Y parece muy curioso, una vez más parece una coincidencia, parece una curiosidad, el por qué invitarlo a otro banquete al día siguiente, por qué no en ese mismo banquete. Pero es que lo que pasa entre un banquete, entre una noche y otra, es algo muy, muy importante, porque dentro de esa noche que el rey se va de este banquete, se va a descansar, pero él no puede conciliar el sueño. Entonces él no puede dormir, entonces manda a traer las crónicas de su reino, le empiezan a dar lectura a sus crónicas de lo que él ha hecho, y obviamente tiene una autoestima muy, muy, muy alta, muy inflada, y está escuchando sus hazañas, sus labores que había logrado dentro de su reino, y entonces encuentra que hubo un hombre llamado Mardoqueo que le ayudó a descubrir una conspiración y que en realidad le salvó la vida. Y entonces el rey Asuero se siente como intrigado de saber qué es de Mardoqueo, cómo se le había recompensado a este hombre Mardoqueo. Y sus siervos le dicen, bueno, en realidad a Mardoqueo no se le premió ni se le dio nada. Entonces el rey se propone en premiar, en honrar a Mardoqueo por esa fidelidad, por esa lealtad al reino. Entonces manda a traer a su primer ministro, Amán, este hombre perverso y malo que odiaba al pueblo de Israel, y llega delante del rey y le dice, ¿qué quieres, reycito? ¿Qué es lo que se te ofrece? Y entonces el rey le dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a pensar, ¿cómo puedo yo honrar a un hombre que ha sido leal al reino, que ha sido muy eficaz, que ha sido muy fiel? Quiero honrar a un hombre así. Sí. Entonces cuando Amán empieza a escuchar eso que el rey está hablando, él piensa inmediatamente, seguramente se trata de mí, y le empieza a girar la cabeza y dice, entonces es para mí, yo creo. Entonces Amán se descoce diciendo, ¿sabes qué, rey? Yo te propongo que lo primero que tienes que hacer es que de tu ropa real lo puedas vestir a ese hombre, que se vista con tu ropa real y que además se suba en tu caballo real, que lo montemos ahí y que se pregone a toda voz en las calles del pueblo, se pregone, así honra el rey a los hombres que son leales a su reino. Entonces el rey se emociona y dice, me parece una grandiosa idea. ¿Sabes qué? Amán le dice, haz cada una de estas cosas, pero con mi siervo Mardoqueo. Y esto es un golpe terrible en el ego, en el orgullo de este hombre Amán, quien sale totalmente ofuscado delante del rey, sale y se va a su casa todo triste porque dice, ahora tengo que recompensar a mi peor enemigo, Mardoqueo. Y es encargado Amán de hacer todo eso, de vestirlo con la ropa real, de pasearlo en el caballo real y de pregonar que este hombre ha sido honrado por el rey. Sí, y precisamente Esther llega a ser esposa del rey para un propósito, ¿no? Un propósito eterno de salvar a su pueblo. Y aun cuando Amán estaba tramando todo esto a escondidas, todo estaba en lo secreto, todo estaba en lo oculto, Dios levanta la cabeza de Mardoqueo y vemos después al pueblo de Israel también lo salva, ¿no? El hecho de que Purim no es solamente una fiesta insignificante o de alegría o de disfrazarse, vemos ahí una enseñanza muy especial, una enseñanza más profunda de ir siempre pegado a lo que Dios dice de nosotros, estar en constante comunicación, estar pegados a lo que Dios está hablando de nosotros como su pueblo, como sus hijos, y no perder de vista nuestra identidad como hijos de Dios, porque es ahí donde Dios levanta nuestra cabeza y nos podemos enfrentar a muchos enemigos, ya sea físicos, espirituales, como lo fue Amán, y podemos salir bien librados porque estamos pegados a Dios, porque estamos siendo fieles a lo que está diciendo Dios de nosotros en su palabra. Es. Y aquí mismo, después de que Amán hace esto con Mardoqueo y le recuerdan que tiene otro banquete a la que tiene que asistir con el rey, dado que la reina Esther lo había preparado, entonces llegan a ese banquete. Amán, me imagino que va todo cabizbajo, enojado, de mala gana. Y al llegar a ese banquete, el rey le dice, ahora sí, Esther, descúbreme realmente qué es lo que quieres, cuáles son tus intenciones después de tanto banquete. Y la reina Esther ahora sí le descubre su corazón y le dice, ¿sabes qué, rey?
hay una persona malvada que quiere exterminar a mi pueblo. Sí. Entonces el rey se molesta y dice, ¿quién se puede atrever a hacer eso, no? Al exterminar a tu pueblo te van a exterminar también a ti. ¿Quién se atreve a pensar ese tipo de cosas? Y pues la reina Esther se voltea y dice, pues aquí tu siervo Amán, hijo de Amdata, ha hecho este edicto. Entonces el rey se enfurece porque se da cuenta que Amán abusó de su confianza, lo engatusó para que él firmara ese edicto. El rey se sale molesto, se sale a tomar un poco de aire. Y mientras Amán aprovecha el momento y va a insistirle, se acerca a la reina y la trata de convencer de que desista o que se retracte de lo que le dijo al rey. Y cuando él está tratando de convencerla, el rey regresa y encuentra a Amán muy cerca de su reina y dice, no solo abusas de mi autoridad, sino que además ahora quieres abusar de mi esposa. Entonces el rey dice que lo ahorquen, que acaben contigo. Entonces manda a ahorcar a Amán, su primer ministro, y a terminar con su vida. Entonces es terrible el final de este hombre, ¿cierto? Sí, justo todo lo que planeó Amán para la vida de Mardoqueo se le vuelca totalmente a él, ¿no? Y ya el rey está mandándola a la horca. De lo mismo que había planeado para Mardoqueo, ahora el castigo es para el mismo Amán. Y ahí vemos que nada es al azar. Nada es al azar. Dios ha escogido a una persona adecuada en un lugar y tiempo determinados para un propósito específico. Así se logró este propósito de Esther y Mardoqueo. Cómo se empalmaron todas las cosas para que Dios saliera en victoria de su pueblo. Así es. Muy bien, pues yo creo que esto nos deja una gran lección de saber que Dios siempre está detrás de cada cosa, detrás de cada detalle. Y eso es muy interesante por cómo se va desarrollando esta historia. Parece que hay coincidencias, parece que hay cosas que están fuera del alcance de Dios, pero Dios mismo está detrás de cada cosa, está detrás del telón. Y es una de las curiosidades de este libro, porque el nombre de Dios no aparece en ningún lado dentro de estos versículos. De hecho, ¿sabía usted que el libro de Esther fue el último en ser considerado dentro del canon para estar dentro del Antiguo Testamento? Fue el último libro y es muy curioso porque un poquito más y no era considerado. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no aparece en el rollo de Esther y eso era una de las características o requisitos que debía cumplir un libro para ser considerado dentro del canon. Pero bueno, en el capítulo 8 encontramos que ahora pues el pueblo de Israel se ha librado de Amán, el pueblo judío se ha librado de Amán, y ahora pues el problema es deshacerse de ese edicto, porque de acuerdo al reino persa pues no se podía deshacer algo que ya había sido sellado por el rey. Entonces el edicto que crean ahora o que inventan o que se formula, este edicto es en base a que el pueblo judío se pueda defender de todos sus enemigos. Y vaya que se defendieron, porque durante 2 días mataron aproximadamente 75,000 personas, es lo que nos dice la historia. El pueblo de Israel se logra defender de sus enemigos y Dios le da una vez más la victoria a sus hijos. Sí. Es una enseñanza también en lo espiritual para nosotros, porque vemos que Amán fue castigado, aún sus hijos fueron llevados a ese castigo, y podemos tener en nuestra familia un enemigo secreto, y hay que estar muy alertas en eso, porque muy sutilmente se puede filtrar, ¿no? Muy secretamente puede estar ahí, en lo oculto, en lo secreto. Tenemos que examinar nuestra vida. Si realmente hay algo que tiene que ser revelado por la luz de Dios, la verdad de Dios, tenemos que ser valientes como lo fue Esther y sacarlo a la luz y dejar que Dios manifieste su luz y alumbre nuestra vida, alumbre nuestro camino, porque puede ser una sentencia de muerte para nuestra familia, para nosotros mismos, el alejarnos de los caminos de Dios. No sé, puede ser hasta un simple pensamiento de depresión, de suicidio,
estamos siendo muy atacados con la ideología de género, por ejemplo. Claro. Eso se va filtrando poco a poco en las familias y ya no tiene relevancia lo que Dios dice, sino ya es lo que el mundo dice, ¿no? Ir a la moda, ir conforme al mundo. Okay. Así es. Llegamos al capítulo 9 y encontramos aquí la descripción en el capítulo 9 de la celebración de la fiesta de Purim. ¿Por qué se celebra Purim o por qué se establece o se estipula esta celebración? Pues es muy sencillo, porque ese día que había sido de alguna manera estipulado, de alguna manera con el edicto del rey, donde ellos iban a ser exterminados, ahora se convirtió en el día de su victoria, en el día donde ellos iban a morir, ahora ellos tienen vida, en el día en que ellos iban a sufrir la derrota peor de su vida, encuentran la victoria. Entonces es un día de mucha celebración porque todo dio un giro en esta historia. La palabra de Dios se cumple, la bendición que Dios le da a Abraham, de bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere, mis amigos, sigue vigente, a pesar de que lamentablemente la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, es una historia que está ligada a un antisemitismo donde un grupo de personas siempre ha existido que está en contra del pueblo de Dios, del pueblo judío. Pero siempre que hablamos de antisemitismo nos podemos encontrar que hay muerte, pero no para el pueblo judío, sino para aquellos que planean hacerle daño. Dios nunca lo ha permitido. Sí, vemos cómo le fue a Amán y cómo también desde su descendencia, ¿no? Amalek siempre ha sido rival. Y todo lo que tiene que ver con Amalek es opuesto a Dios. Vemos Amalek siempre es generar duda, es generar desconfianza, lo opuesto a tener esa fe, esa emuná inconmovible, la certeza de pararnos en lo que dice Dios de nosotros. Entonces, si vienen voces de Amalek a nuestra vida, tenemos que eliminarlas, erradicarlas por completo, porque Amalek, Amán, lo que vimos que siempre es ir en cuestión de las circunstancias, del azar, de la casualidad. Mi vida no tiene un rumbo, mi vida no tiene un sentido, un propósito, al contrario de lo que dice Dios. Dios nos da un propósito y un sentido y no va de acuerdo a esta filosofía que va mucho a lo que estamos viendo en el mundo actual, ¿no? Yo sigo a mis creencias, mi ideología, mi conocimiento y me alejo de lo que Dios dice, el propósito que Dios me ha dado. Exactamente, me llama mucho la atención porque precisamente, ya para ir cerrando, dentro de esta conclusión del libro de Esther o del rollo de Esther, es que este libro tiene que ver con que Esther enfrentó su propósito, enfrentó su destino. Y eso es algo que nosotros estamos llamados a hacer. Pero muchas veces queremos que otras personas nos digan cómo hacerlo, qué es lo que tenemos que hacer, cuando en realidad Esther tuvo que enfrentar por sí misma su destino, su propósito. Y si ella no lo hubiera hecho, realmente lo que Dios había determinado para ese tiempo en su vida que ella tenía que hacer, hubiera costado la vida de muchas personas. Pero el que ella enfrentó su propósito y su destino, que logró revelarse delante del rey, mostrarse, porque eso es lo interesante, porque la palabra Esther, esta palabra persa, significa oculto o reservado o secreto. Mientras que la palabra rollo en hebreo es Megilat. El rollo de Esther quiere decir revelando o descubriendo lo secreto, lo escondido. Y eso es muy peculiar, porque eso es lo que pasa dentro de esta historia. Hay muchas cosas que están escondidas, entre ellos Dios. Parece que Dios está escondido, parece que Dios no está, pero en realidad Dios siempre estuvo, Dios siempre está dentro de esta historia, en todos los detalles, en todos los nombres, en todos los personajes, Dios actuando siempre a favor de su pueblo. Me llama mucho la atención también que Esther fue preparada previamente para una etapa como esta, y eso es algo que yo quiero dejar en su corazón, porque Dios siempre, en una etapa como la que estamos viviendo, Dios nos está preparando para una etapa que posteriormente llegaremos a enfrentar. Todo esto que estamos viviendo ahora será necesario para lo que vamos a enfrentar más adelante. Sí, no solamente es una fiesta en torno al odio de Amán hacia el pueblo de Israel, sino vemos que se ve reflejado hasta nuestros días y tenemos que estar bien preparados, porque incluso podemos enfrentarnos a que puedan cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios. Y así como lo hizo Esther, se paró en esa identidad
y cumplió el propósito que Dios tenía planeado. Y podemos, como lo mencionábamos hace un ratito, podemos estudiar la palabra y la historia, y a través de los tiempos vemos que el pueblo de Israel ha sufrido mucho seguimiento, Sí. mucho dolor, Ajá. ha estado cautivo una otra Cierto. vez. Lo decías ayer en el estudio, ¿no? Vino primero por Faraón, Ujú. después vino también por Antíoco Epífanes, que ahí es donde sale la fiesta de Hanukkah, y ahora por este personaje Amán, que también de aquí sale esta fiesta de Purim, que es alegría y gozo por todo lo que Dios les permitió pasar en victoria. Y podemos también aprender que de ahí, de esa línea de Amán, pues decíamos hace un rato también que viene la descendencia de los alemanes y austriacos, donde se originó la provincia de Germania, originalmente era Alemania, y bueno, de ahí viene una monarquía del reino de Edom. Los edomitas lo vimos al inicio, que son del pueblo de Esaú, y es de ahí donde se origina todas las provincias alemanas. Recordaremos que eran tribus bárbaras, y bueno, justamente Hitler les permite celebrar las fiestas en los campos de concentración. Todas las fiestas las celebraban, pero lo que es Purim no les permitía celebrarla. Incluso cada semana les dejaba celebrar Shabbat, pero Purim, por algún motivo, no les dejó celebrarlo, ¿no? Entonces vemos que Hitler utilizó el cristianismo, donde los postulados de Martín Lutero también fueron copiados de alguna manera por Hitler. Claro. Y usó un teólogo luterano para cambiar la teología de Jesús y cambiarlo a un Jesús rubio, de ojos azules, totalmente casi nazi, ¿no? Ahí vemos que el luteranismo, influenció de una manera increíble. Lo veían a Hitler como un dios, y vemos a través de la historia cómo esos enemigos tienen los mismos estereotipos, ¿no? Los mismos patrones de conducta, que se creen dioses, se creen todo lo puedo, soy sabio, soy sabio en mi propia opinión, no necesito de nadie. Es ahí donde vemos también a Hitler casi como un dios. El nazismo no solamente era una ideología política, sino casi también una religión. Y su meta era establecer un reino donde la raza aria predominara en los pueblos, ¿no? Es muy cierto. Interesante. Todo esto es muy interesante, nos gustaría detallar muchas cosas más, pero simplemente queremos cerrar con esta idea. Espero que usted pueda comprender que celebrar una fiesta como esta no se trata de judaizar, que realmente esta palabra es una palabra despectiva, antisemita, porque así como ha existido el antisemitismo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hay un antisemitismo cristiano. Hay mucha gente que no logra ver la importancia del pueblo de Israel en el plan de Dios. Y así como Martín Lutero hizo mucho daño en el cristianismo con estas ideas antisemitas propias que inspiraron, como lo dijiste ahorita, al mismo Hitler, bueno, se ha provocado todo un caos dentro de este contexto de ideologías. Pero en realidad Israel juega un plan muy importante dentro del plan de Dios. Entonces yo quiero que no perdamos la perspectiva de esto, y al celebrar esto no nos hace judaizar, sino en realidad celebrar algo bíblico de manera bíblica. No estamos inventando nada, es algo que está en la palabra de Dios. Y quédese con este mensaje. Esa es una pelea entre el bien y el mal, y parece muchas veces que el mal le podría estar ganando o saliéndose con la suya, pero Dios siempre da un golpe de autoridad donde Él determina que nunca el mal va a poder estar sobre el bien, y Él da la victoria a sus hijos siempre sobre el mal. Así que este es un tiempo de celebración por la victoria que tenemos en Él, porque somos más que vencedores. ¿Quieres decir algo más? Amén, así es. Bueno, los invitamos a que no se desconecten. Nos vemos por Zoom para seguir celebrando lo que Dios está haciendo en nuestra familia, esa integridad, esa identidad que tenemos como hijos de Dios, la seguimos celebrando. Así que los invitamos a que ahorita en un momento se conecten por vía Zoom. Así es.
Así que me voy a ir a poner mi disfraz. No sé Sí. si tú te lo vas a poner, Yo pero también. yo voy a poner mi disfraz. Ahorita nos vemos en nuestro concurso de disfraces y tendremos un tiempo de convivencia. Así que nos conectamos inmediatamente vía Zoom. Déjeme declarar bendición sobre usted. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que tenga de usted misericordia. Que el Señor alce sobre usted su rostro y que siempre le conceda su paz. Shalom, shalom colectivo 7. Que tengas una semana muy bendecida por Dios, que todo te salga bien. Les amamos. Shalom. Shalom.